Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a ver un método cualitativo que se realiza a través de una matriz que podemos confeccionar en Excel, en Word, podemos confeccionar a mano haciendo una pequeña planillita, etcétera. Se denomina entonces matriz de Leopold. La matriz de Leopold es un método cualitativo. Es uno de los primeros métodos que se había utilizado allá por los 1970 aproximadamente para poder identificar un impacto. Entonces se confecciona una pequeña matriz, una pequeña planilla en donde hay ciertas informaciones que representan las actividades cuando se hace un proyecto, por ejemplo. Entonces está dividido en columnas y en filas. Las columnas entonces están representadas por las actividades que se hacen durante un proyecto y en las filas irán representadas los factores ambientales que vamos a considerar luego. ¿Qué nos permite la matriz de Leopold? Nos permite dar una visión global general. Esto no es un estudio bastante específico, sino que es a grandes rasgos. Todo evaluador, toda persona que está trabajando con la evaluación de impacto ambiental, tiene que ser prevencionista y debe disponer de todas las informaciones para los futuros riesgos que pueda ocasionar y eso tiene que analizar para ver qué acciones tomar. Aparte de eso también permite detallar los riesgos y además identificar las acciones a tomar. Entonces, esto es a grandes rasgos. Es como un recordatorio a grandes rasgos, globalmente hablando, y es generalizado. Entonces, es súper importante como evaluador de impacto ambiental que contengan estas informaciones detalladamente de acuerdo a los riesgos para poder identificar las acciones que vamos a tomar. La metodología utilizada es bidireccional, es decir, que sus datos están relacionados. Los impactos directos ocasionados por los riesgos. Sus datos entonces relacionan los impactos directos ocasionados por los riesgos. Por eso es bidireccional. Además permite cuantificar la magnitud y la importancia de los daños, permitiendo entonces una obtención de una visión general, una visión global. Es prevencionista, porque como que la visión en general permite entonces evaluar los aspectos prevencionistas que se considere más vinculante. Y también para las amenazas y riesgos es súper importante, por ejemplo, para una organización, para una fábrica, en los análisis en detalle, para luego tomar ciertas medidas. Entonces, para estar precavidos, funciona este tipo de matriz, para ser prevencionistas, para estar alertas y recordando siempre, en caso de que suceda ciertas situaciones, qué acciones tomar. Y esta matriz o esta tablita de Leopold necesitan tener ciertas valoraciones, que se le denomina valoración de riesgos y se tienen en cuenta tres aspectos para valorar entonces estas situaciones en una tabla. El primero son los riesgos. Entonces, si vamos a tener en cuenta un riesgo, vamos a dividirlo en bueno o en malo, si es perjudicial o es beneficioso. Y entonces se le asigna un signo positivo o un signo negativo. Entonces, un riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. Por otro lado, la magnitud del impacto. Aquí se le asigna la puntuación del 1 al 10. Son puntuaciones muy subjetivas también. Y por último, la gravedad del impacto, en donde también tiene la asignación de 1 al 10 y entonces podemos ver estos tres aspectos son los que vamos a valorar en el momento de la elaboración de nuestra tabla. Los riesgos, que se le asigna un signo positivo o negativo, la magnitud del impacto y la gravedad del impacto se los asigna con una puntuación del 1 al 10. Ambos de 1 al 10, la magnitud del impacto y la gravedad del impacto y los riesgos que pueden ser positivos o negativos.
Bueno, vamos a ver aquí entonces un ejemplo de cómo se puede hacer una asignación de valores en la matriz de Leopold. Cada celda de la matriz se califica según el criterio visto por el evaluador, representándolo de esta manera. Por ejemplo, menos dijimos que eran los riesgos, que puede ser negativo o puede ser positivo. En este caso, negativo. Magnitud le valoró en 5 y la gravedad en 8. Entonces se representa así. El signo es negativo, por lo tanto es un riesgo negativo. La magnitud es 5 y la gravedad es 8. En fracción. En donde el signo negativo representa algo perjudicial. El 5 representa una magnitud calificada como 5 en nuestra escala de 10. El 8 que representa la gravedad calificada como 8 en nuestra escala de 10. Veamos entonces la valoración de los riesgos y la obtención de los totales de los riesgos en una matriz. Vamos a ver en una matriz. Bueno, para elaborar primeramente la matriz tenemos que identificar las interacciones existentes. En las columnas están las actividades principales que puede provocar un impacto y en la fila los factores ambientales asociados a las actividades. La matriz de Leopold es una manera simple de resumir y de jerarquizar los impactos ambientales. La ventaja de esta matriz es la asignación de la importancia de los posibles riesgos de las magnitudes y la gravedad del impacto que pueda llegar a ocurrir. Veamos aquí entonces un ejemplo de la matriz de Leopold. La matriz de Leopold entonces tiene que definir los riesgos naturales que puedan ocurrir en caso de vamos a poner aquí el ejemplo en las filas. Una lluvia intensa, el corte de luz y el derrumbe. Todo esto puede ocasionar ciertos daños a esta fábrica de un frigorífico. Entonces aquí vamos a lo que puede ocurrir con el ambiente, a la gravedad para la propiedad, para el predio, para la vida, para la pérdida del ingreso, el incremento de los gastos, el impacto comercial, la pérdida de confianza de los trabajadores y por último se hace un total que sería la sumatoria de todo esto con las interacciones que pueden ser positivas o negativas. Entonces vamos a ver. La lluvia intensa hacia el ambiente puede ser un daño negativo en caso de que sea muy intenso y aquí vemos entonces 4 de 5. La gravedad para la propiedad y así sucesivamente se le va cuantificando. En caso de una lluvia intensa, identificamos aquí que el impacto comercial sería lo más grave que pueda llegar a ocurrir en caso de una lluvia muy intensa. Entonces ahí llevamos una conclusión, que la lluvia intensa va a representar una amenaza del tipo leve, en donde se puede observar, según esta tabla, que implicaría una pérdida comercialmente hablando debido al inconveniente que acarrean las condiciones del tiempo. Es decir, que todos los productos de este frigorífico, suponiendo este caso de la lluvia intensa, no van a poder salir los productos de la fábrica y tampoco van a poder llegar los insumos que requiere el mismo. Entonces se suma aquí por un lado un total, se tiene que sumar las fracciones. Voy a poner también un pequeño ejemplo de esta tabla ya con todos los resultados finales, pero se suma el numerador y el denominador independientemente. Y también se suman las interacciones, ya sean positivas o negativas. En este caso hicimos la suma de lo negativo. Negativo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí en esta tabla está representada las interacciones negativas. También se puede armar una columna más aquí para colocar las interacciones positivas. En caso de corte de luz, también vemos aquí que el incremento de gasto sería mucho mayor y que el impacto comercial también sería mayor. Lleva la calificación entonces máxima. Y la conclusión entonces va a que la corte de luz implica una amenaza grave para este frigorífico debido a las maquinarias que contiene el predio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Recomendamos en ese caso el uso de generadores eléctricos para salvaguardar los productos de la fábrica
Y entonces esto implicaría una pérdida en el caso de que el corte de luz sea muy extensa. Sabemos que la producción de un frigorífico requiere de una cadena de frío que tiene que estar constantemente paliando toda esa situación. Entonces aquí con la conclusión tenemos que aclarar las recomendaciones que damos al respecto también. En caso de derrumbe, en el caso de derrumbe vemos aquí que la calificación mínima sería en la gravedad del ambiente. Esto ya depende de cada evaluador y del sitio en donde se estén encontrando y dependiendo de la organización también. Entonces sí podría ser negativo con el mayor puntaje para la gravedad de la propiedad, de la vida, de la pérdida del ingreso, del incremento de los gastos, del impacto ambiental y de la pérdida de confianza de los trabajadores. Entonces, aquí en la conclusión, según esta tabla, vemos que en caso de derrumbe, ya sea de una parte de la estructura o de gran parte de la estructura, los daños pueden ser significativos en todos los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Recomendamos ante este hecho una inspección de todo el predio con los profesionales del área para evitar algún tipo de imperfecciones dentro de la fábrica. Entonces, como vemos aquí, la matriz de Leopold entonces nos da una visión global a grandes rasgos de lo que pueda llegar a suceder. Dependiendo de cada evaluador, puede agregar muchas otras situaciones que pueda llegar a pasar y de lo que pueda implicar al ambiente. Entonces, ya depende de cada situación que se presente, se le puede agregar muchas más columnas, muchas más filas, dependiendo de las situaciones posibles que puedan pasar. Entonces, en conclusión, la matriz de Leopold nos da un aspecto global a grandes rasgos y de lo que posiblemente nosotros podemos realizar como acción ante estos hechos. Es decir, que nosotros tenemos que dar ciertas recomendaciones ante este tipo de situaciones que estén sucediendo.